Buenas tardes, días, tardes, noches. La verdad que estén viendo esto. Sean bienvenidos a un video más, una clase más. Primeramente, una disculpa por si se escucha la lluvia de fondo. Voy a tratar de subir un poco mi tono de voz para que me escuchen bien. Por favor, ustedes también, bueno, una disculpa también si me escucho muy fuerte, muy golpeado, pero pues es por lo mismo, ¿vale? Regulen el nivel de volumen en su dispositivo, por favor, para que no incomodarlos. Hagamos nuestra oración, encomendémonos en las manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos saber dignamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a seguir con el tema de los mandamientos. Como recordarán, ya vimos 5 mandamientos. De los 3 primeros mandamientos enfocados a Dios. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Dios siempre es antes que los demás. Segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Respetar el nombre de Dios porque es santo. Santificarás las fiestas. El tercero, respetar el día que le dedicamos a Dios. El cuarto, a partir del cuarto, desde el cuarto hasta el 10, ya son dedicados hacia el prójimo. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Padres, hermanos, personas mayores, personas adultas superiores. Darles un respeto, una obediencia. No matarás, respetar la vida y la integridad de los demás, así como la propia. Vamos a ver hoy 6º y 9º mandamiento. El 6º mandamiento, ¿cuál es? No cometerás actos impuros. No cometerás actos impuros. Respetar la integridad del varón y mujer, como son dignidad y medios de comunicación. Nuestro objetivo es explicar el alcance del 6º y 9º mandamientos. ¿Qué nos dice el 6º? Nos manda a conservar la pureza del cuerpo y del alma, respetarme a mí mismo y a los demás, porque somos templo del Espíritu Santo. El amor es la vocación fundamental de todo ser humano. Dios confiere la dignidad de cada ser humano, hombre y mujer. Corresponde reconocer y aceptar su identidad sexual. Cristo es el modelo de la castidad. Todo bautizado es llamado a llevar una vida casta, según el estado de la vida. ¿Qué es la castidad? La castidad es la integración de la sexualidad en la persona. ¿Qué nos pide el 6º mandamiento? Este mandamiento nos pide pureza de corazón para ver todas las cosas con los ojos de Dios. Cuidar la limpieza de mi corazón, apartarme de todo aquello que me pueda manchar. ¿Cuáles son los pecados que van en contra de este mandamiento? Son pecados de pensamiento, de palabra y de obra. De pensamiento, pues, valga la redundancia en lo que pensamos. De palabra, lo que decimos, y de obra, de lo que hacemos. Los pecados son la fornicación, o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, el adulterio, la violación, el incesto, la masturbación, la prostitución, la bestialidad, la pornografía y la unión libre. Bien, veamos qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre todo esto. Les voy poniendo las citas, ustedes, ustedes anótenlas. Se las pongo en pantalla. No sé si se las pongo todas, o si no, bueno, les voy a poner la mayoría de ustedes para también evaluarlos en ese aspecto un poco, su comprensión. Y sirve también que vea yo que vean el video. Se escribe CIC, todo en mayúsculas por 3 siglas, que es Catecismo de la Iglesia Católica. Y es el número 2332. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, de la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear,
y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. El número 2336 nos dice: Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Esto lo encontramos en la cita de Mateo, capítulo 5, versículos del 27 al 28. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. La tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. En el número 2350 nos dice: los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. En esta prueba se ha de ver un descubrimiento del mutuo respeto, un aprendizaje de la fidelidad y de la esperanza, de recibirse el uno y el otro de Dios. Reservarán el tiempo del matrimonio, para el tiempo del matrimonio, las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. Deben ayudarse mutuamente a crecer en la castidad. La siguiente, 2351. La lujuria es el deseo, quiere decir, ponen la lujuria y ya lo que dice. La lujuria es un deseo o un goce desordenados del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y unión. Nos habla también de la masturbación. Les leo en el 2352. Por masturbación se ha de entender la excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer venéreo. Tanto el magisterio de la Iglesia, de acuerdo con una tradición constante, como el sentido moral de los fieles, han afirmado sin ninguna duda que la masturbación es un acto intrínseca desordenado. El uso deliberado de la facultad sexual fuera de las relaciones conyugales normales contradice su finalidad, sea cual fuera el motivo que lo determine. Y continúa, pero es un poco más extensa. Veamos la fornicación, 2353. Es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Es gravemente contraria a la dignidad de las personas y de la sexualidad humana, naturalmente ordenada al bien de los esposos, así como de la generación y educación de los hijos. Además, es un escándalo grave cuando hay de por medio corrupción de menores. Esto sí es muy, muy grave. Está penado por la ley y por obvias razones, que sería pedofilia. La pornografía, 2354. Consiste en sacar de la intimidad de los protagonistas actos sexuales reales o simulados, para exhibirlos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, llámese actores, comerciantes o público en general, pues cada uno viene a ser para otro objeto de placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y distribución del material pornográfico. Muchas veces, por eso dice que deben impedir esto, porque muchas veces los videos son subidos sin consentimiento de ambas partes. Entonces atentan contra su privacidad. La prostitución, la siguiente, que sería el 2355, atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto que queda reducida al placer venéreo que se saca de ella. El que paga peca gravemente contra sí mismo, quebranta la castidad a la que se comprometió en su bautismo y mancha su cuerpo, templo del Espíritu Santo. Constituye una lacra social. Habitualmente afecta a las mujeres, pero también a los hombres, los niños y los adolescentes. En estos dos últimos casos, el pecado entraña también un escándalo, como les digo, sería pedofilia. Es siempre gravemente pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero la miseria, el chantaje y la presión social pueden atenuar la imputabilidad de la falta. Por ejemplo, si son obligadas, pues, yo pensaría, Dios está consciente de que están siendo obligadas estas personas a prostituirse. Si
siempre y cuando estas personas pues sean, ¿cómo decirlo?, cercanas a Dios. Bueno, o sea, no cercanas, sino que se arrepientan de lo que están haciendo. Ya no lo vean como más como nada que los están obligando, no como que ellos están de su parte. El siguiente, que es la violación, en el 2356, es forzar o agredir con violencia la intimidad sexual de una persona, atenta contra la justicia y la caridad, lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral, produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecantemente malo. Más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, de los padres, que es el incesto, o de educadores con niños que se les está confiando, que seguiría siendo pedofilia. La siguiente, que es la homosexualidad. Veamos qué opina el catecismo de la homosexualidad. Un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir el sacrificio de la cruz del Señor en las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen a libertad interior. Esto lo encontramos en el 2358 y 2359. Pues se dan cuenta, no dice que lo aceptan, pero tampoco dicen que lo rechazan. Es como un término medio. Dicen que deben ser respetados, no por ser homosexuales dejan de ser hijos de Dios, hijas de Dios. Al contrario, estas personas están llamadas a la castidad y a realizar la voluntad de Dios en su vida. Unir todo este sacrificio que sería para ellos su cruz. Si puedo, les pongo en la descripción, en la descripción del video un artículo referente a lo que ha dicho el Papa sobre la homosexualidad, que pues no puede bendecir una unión homosexual, pero deben ser acogidos con respeto y estar protegidos por una ley civil, más no una ley que en este caso sería de Dios, porque pues no está como tal establecido. Ay, mi pelo, perdón. Vamos con la siguiente, que sería el adulterio. En el 2380, esta palabra designa la infidelidad conyugal, cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establece una relación sexual, aunque ocasional, que sea una vez, comete adulterio. Cristo condena incluso el deseo del adulterio, como les leí en cita anteriormente, casi al inicio, que dijo Jesús en el Sermón de la Montaña. Todo aquel que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso ni de pensamiento, incluso de pensamiento es el adulterio. El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Los profetas denuncian su gravedad. Ven en el adulterio la imagen del pecado y de la idolatría. La siguiente, que es el divorcio, 2383. La separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico. Si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin constituir una falta moral. Para que una persona se divorcie en la religión católica es muy complicado. Es un proceso muy largo, ya que tiene que ser en el Vaticano. No puede hacerse en una capilla, en una parroquia o en catedral, en la basílica, en la catedral metropolitana, en ningún lado. Tiene que ser aprobada por el mismísimo Papa.
¿Por qué? Porque se juró ante el altar, se juró ante Dios estar siempre juntos hasta que la muerte los separe. Si se murió en su pareja, por ejemplo, en mi caso se murió mi esposa, ¿no? Yo si quiero me puedo casar con otra persona. ¿Por qué? Porque juré ante Dios hasta que la muerte nos separe. Conmigo hay casos muy excepcionales, y dice aquí también, según nuestro derecho canónico, que podemos divorciarnos, pero es un proceso muy largo, muy complicado, porque tienen que ser causas de fuerza muy mayor. El incesto sería el siguiente, que es en el 2388. Es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que esté prohibido el matrimonio. San Pablo condena esta falta particular grave. Se oye hablar de que hay inmoralidad entre vosotros, hasta el punto en que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. En el nombre del Señor Jesús, se ha entregado este individuo a Satanás para destrucción de la carne. Esto lo encontramos en la Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 4 al 5, y en el versículo 1. El incesto corrompe las relaciones familiares y representa una regresión a la animalidad. Bien, ya vimos todo lo que atenta en contra de este mandamiento, del sexto mandamiento, pero que nos ayuda a prevenir estos pecados. Lo que más nos ayuda es la castidad. Y les leo en 2337. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, y por ello en la unidad interior del hombre en su ser corporal y espiritual. La sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo, total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Bien, ahora veamos el noveno mandamiento. ¿Qué nos dicen? La sexualidad es un don recibido de Dios. No se respeta cuando la sexualidad es utilizada como un simple juego, o cuando solo se busca la propia satisfacción egoísta al margen del plan de Dios. Pecan contra la castidad quienes con su comportamiento contradicen los preceptos de la ley natural o de la ley divina. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente, que sería desde el 2528 hasta el 2533. Todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón, como les dije en la cita de Mateo capítulo 5 versículo 28. El noveno mandamiento pone en guardia contra el desorden o concupiscencia de la carne. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón y por la práctica de la templanza. La pureza del corazón nos alcanza a ver a Dios. Nos da desde ahora la capacidad de ver según Dios todas las cosas. La purificación del corazón es imposible sin la oración, la práctica de la castidad y la pureza de intención y de mirada. La pureza de corazón requiere el pudor, que es paciencia, modestia y discreción. El pudor preserva la intimidad de la persona. Me pasó a decirles el mandamiento, pero ustedes, me imagino por su preparación en primera comunión, ya lo deben saber, pero no sé si se los digo. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Es evitar pensamientos que manchen nuestra imagen de hijos de Dios. Pues se dan cuenta, el sexto y noveno mandamiento van muy de la mano, ya que son... el sexto es más actos, ya como les dije, de pensamiento, palabra y obra. Y ya en el noveno, ya es son únicamente pensamientos. Por eso van de la mano, porque el noveno va de pensar y el sexto va más en hacerlo o en decirlo. Por eso van de la mano. Creo que este tema es muy extenso, me reducí un poco. Si tienen alguna duda, si quieren hablar un poco más del tema, por ejemplo en el tema de la sexualidad, que es un tema que últimamente se ha ido tratando mucho, como les digo, el Papa lo ha tratado también, ya que nuestra iglesia, como les he dicho anteriores veces, es una iglesia católica que es universal,
que es peregrina. Eso quiere decir que se va actualizando conforme va el tiempo, no se queda estancada. Entonces, si tienen alguna duda, en los comentarios del video o en el chat personal, yo encantado de contestárselas, ¿vale? Hagamos nuestra oración final. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, espero su resumen y que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.